Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar junto con ustedes para empezar una nueva serie de estudios. Quiero informarles que vamos a iniciar, amados hermanos, un estudio que se llama Paso a Paso por el Antiguo Testamento. Y como ustedes ven el nombre, Paso a Paso por el Antiguo Testamento, pretendemos estudiar los miércoles en estos temas que hemos elegido el día miércoles en la tarde para comentar con ustedes y estudiar lo que la palabra de Dios nos dice. Y hemos elegido, hermanos, este libro, este estudio, para que todos aprendamos acerca de lo que Dios quiere para sus hijos, de lo que Dios tiene para sus hijos y de lo que Dios creó y cómo empezó toda la creación, todo el plan que Él hizo para formar lo que hoy tenemos. Pero hermanos, antes de continuar, me gustaría tener una palabra de oración, y yo les invito a que oremos en esta tarde y demos gracias a Dios por sus bondades. Señor, te doy gracias en esta tarde porque me permites escudriñar tu palabra, me permites abrirla, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a entenderla, porque es palabra tuya, y que nos ayudes a encontrar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. ¿Qué es lo que quieres que sepamos? ¿Cómo quieres que lo sepamos? ¿Qué podemos aprender en tu bendita palabra? Algo que muchas veces no buscamos, algo que el ser humano ha dejado por alto, porque pues son cuestiones que ya pasaron. Y, Señor, es necesario siempre meditar en tu bendita palabra. Gracias por permitirnos abrirla, meditarla, estudiarla. Pedimos la guía y dirección del Espíritu Santo a fin de que podamos, Señor, escuchar y entender lo que tú nos dices. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, como les decía, la directiva, junto con los oficiales de nuestra amada congregación, ha determinado que prosigamos en estos miércoles. Van a ser varios miércoles en el que estemos, hermanos, ya lo dije, estudiando este libro de el Antiguo Testamento paso a paso. Ustedes verán la portada en un minuto más, cuál es. Pero también quiero, miren, hermanos, lo queríamos hacer por Zoom o por Google Meet, pero en esta ocasión no es posible por algunos problemitas técnicos. No podemos hacerlo así. Les comento que la intención es hacerlo por Zoom, Google Meet o Zoom, y que haya una interacción. Es un estudio, hermanos, que no solamente tiene que hablar el que lo está dando, sino que, hermanos, queremos invitarle a usted que me escucha a que a partir de la próxima sesión de estudios, obviamente habremos de participar varios hermanos, y en el estudio queremos hacerlo de esta forma porque es un estudio que es de preguntas y respuestas. Es un estudio que usted podrá preguntar lo que usted en ese momento tenga una duda, la podrá externar. Quizá no es como la escuela dominical en forma presencial, que tenemos más tiempo. Quizá aquí podremos tener un poco menos de tiempo, pero trataremos de contestar con certeza a las mayores preguntas que usted haga. Estarán mis hermanos también auxiliándonos para que juntos tengamos este estudio. Entonces, por esta ocasión solamente vamos a dar un comentario introductorio de lo que será este estudio, porque vamos a necesitar mapas. Yo le sugiero que usted, si puede por su lado, conseguir mapas de lo que es el Oriente Medio, en la antigüedad actual. Vamos a ver dónde vivían algunas tribus en la época de Palestina, que es Canaán, lo mismo. Y vamos a ver en la actualidad que hoy tenemos, que son países del Oriente Medio como Siria, Turquía, Líbano, Irak, Irán, Turquía, etcétera, Arabia. Eso nos va a ayudar mucho para saber, amados hermanos, en dónde se asentaron, hermanos, las naciones cuando nuestro Señor, cuando Dios le hizo la promesa
que iba a Abraham, pero antes de Abraham, ¿verdad? Los pueblos, las naciones que se formaron en el mundo, cómo se formaron esas tribus, de dónde vinieron. Vamos a aprenderlo y vamos a ver las regiones más adelante. Miren, hermanos, debo de decirles que este libro es muy extensivo, es muy extenso. Consta, se denomina unidad. Son 13 unidades. No son 13 clases, son 13 unidades. Cada unidad viene denominado como 5 días. ¿Sí? Esto es 5 por 13 serían 50, 15, 65 aproximadamente días, porque el libro nos habla por unidad uno. Les voy a decir, como dije que es introductorio, tengo un poco de tiempo. Miren, hermanos, la unidad 1 es la que vamos a empezar la próxima semana, es Dios y su revelación. La unidad 2, Dios y su creación. La unidad 3, Dios y los patriarcas. La unidad 4, Dios y el éxodo. La unidad 5, Dios y su ley. La unidad 6, Dios y la tierra prometida. La unidad 7, Dios y el principio de la monarquía. La unidad 8, Dios y los reinos, unido y dividido. La unidad 9, Dios y el exilio y la restauración. La unidad 10, Dios y la poesía. La unidad 11, Dios y los profetas mayores 1. La unidad 12, Dios y los profetas mayores 2. Y la unidad 13, Dios y los profetas menores. Amados hermanos, y cada unidad va a tener 5 días. Supuestamente son 5 días en los que estaríamos nosotros, nosotros no va a ser diario, ¿verdad? Sino va a ser una vez a la semana. Entonces estaremos hablando de 60 y tantas semanas, que estaríamos diciendo que terminaríamos más o menos a finales del año 2021 con la gracia de Dios, si nos permite vivir estudiando este libro. Pero es un libro tan interesante y tan extenso que empieza desde la creación hasta el libro último del Antiguo Testamento. Vamos a pasar estudiar todo este libro. Es muy interesante y necesario. Permítanme ustedes leerles la introducción a este libro, que dice así. Fíjense. En esta unidad, en la unidad 1, Dios y su revelación, empieza diciendo así. En esta unidad, usted dará un breve vistazo a algunas de las naciones y pueblos que participaron en el proceso mediante el cual Dios se reveló a sí mismo, así como los lugares que en aquel proceso tuvo lugar. La Biblia es el libro de la Iglesia. Dios se revela a sí mismo en ella. Por esta razón, los cristianos reconocen que ella es la palabra de Dios y autoritativa en cuestiones de fe y guía para la vida de los creyentes. Este libro de revelación contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento registra el relato de una selección de eventos que se sucedieron con un pueblo real y en un periodo definido de la historia universal para los escritores. Estos eventos eran hechos poderosos que resultaron de la intervención directa de Dios en la historia de Israel. Esa intervención divina se manifestó principalmente mediante la formulación del pacto de Dios con su pueblo. Algunas personas piensan que ya no es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Dicen que si Jesucristo vino a cumplir las demandas de la ley, y le invito a usted, que tiene su palabra ahí cerca, que vayamos al Evangelio según San Mateo y busquemos el capítulo número 5, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, y vamos a ver el verso 17 y 18, que dice a la letra así. Mateo 5, 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cristo vino a cumplir las demandas de la ley. Entonces vemos que el Nuevo Testamento ha reemplazado al Antiguo Testamento. Pero recuerden, hermanos, que Jesús conocía bien el Antiguo Testamento e hizo constantes referencias a su contenido ante los fariseos, ante los escribas, ante los maestros de la ley. Él siempre, cuando lo atacaban, también conocía de tal manera el Antiguo Testamento que siempre lo ponía también delante de ellos para defensa de la acusación que estaba siendo hecho.
Para Jesús y sus discípulos, el Antiguo Testamento también era la palabra autoritativa de Dios. Entonces, por consiguiente, amados hermanos, los cristianos de hoy necesitamos también estudiar el Antiguo Testamento por varias razones. Una de ellas, para ver cómo Dios se reveló en la historia de Israel. No solamente eso, sino también porque es palabra de Dios, palabra vigente de Dios, y porque Dios aún habla a su pueblo por medio de estas escrituras sagradas. Y cuando decimos por medio de estas escrituras, nos referimos al canon, formado también por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No debemos de olvidarnos que todo el canon, con los dos testamentos, es palabra de Dios, y hasta hoy el Antiguo Testamento sigue vigente porque nos enseña muchas cosas, porque aprendemos muchas cosas y porque tenemos muchas promesas y mucha esperanza que el Antiguo Testamento también nos deja esa enseñanza. Quiero comentarles a ustedes el significado de 3 palabras con el cual iniciaríamos nuestro estudio. Son palabras que vamos a estar oyendo constantemente. Una de ellas, que son las que se van a tratar más en la unidad 1, en Dios y revelación, Canaán. Canaán se refiere al área que se conoce como Palestina. Los nombres se usan en forma intercambiable. O sea que, en concreto, Canaán y Palestina es lo mismo, es exactamente lo mismo. Canon. Canon significa caña o vara para medir. Al hablar de canon actualmente nos referimos a los libros inspirados que forman la Biblia, que son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y también tenemos otra palabra que vamos a estudiar mucho, vamos a tener que estar recordando, por eso es menester que desde ahora nos vayamos aprendiendo algunas palabras y también regiones. Torah o Torah. Es la palabra hebrea para referirse a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A estos libros también se les conoce como el Pentateuco o los libros de la ley, amados hermanos. Sirva como una parte introductoria también el hablar muy poco. No tenemos, miren hermanos, por eso decíamos que es necesario hacerlo por Zoom, por Google Meet, que haya interacción, pero también independientemente de eso, para que usted vea el material y los elementos. Necesitamos mapas, por eso yo al principio les decía y lo reitero, vamos a tratar de conseguir esos mapas para que usted los vea, pero también sería cómodo que usted, si puede, conseguir mapas de lo que era Palestina, lo que es el Medio Oriente, de las regiones que ya le dije, ¿no? Vamos a estudiar dónde estaba el río Éufrates, el río Tigris, las colindancias con todo el Medio Oriente. Y si usted puede conseguir algunos mapas de esos, le van a servir mucho para las clases futuras, ya que de eso se trata el estudio, amados hermanos, de ver en dónde estaban las naciones que fueron, que iniciaron en el mundo, que Dios permitió que hubiera, y actualmente qué regiones del mundo, de esa parte del mundo, ¿verdad? Miren, en el día 1, como les dije, que cada unidad está dividida por 5 días, y nosotros quiero darles una probadita, de lo que vamos a seguir viendo. Dice, el día 1 dice las naciones de Palestina, y nos empieza a decir nuestro estudio que el Antiguo Testamento menciona, y ustedes ya lo han de haber oído, y si no, lo vamos a recordar juntos. El Antiguo Testamento menciona diversas naciones que vivían en Canaán. 7 naciones había en Canaán: los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heteos y los jebuseos. Eso usted lo puede constatar en su palabra en la Biblia, en Deuteronomio 7:1. Deuteronomio capítulo 7, verso 1, dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y fíjense cuáles son esas naciones: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 mayores y más poderosas que tú. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios les está diciendo más grandes y más poderosas, pero ¿sabes qué? Yo
te las voy a dar porque yo te voy a introducir a esa tierra, a la tierra que le prometí a Abraham, a la tierra en la cual no llegó Moisés, ni los que se rebelaron, pero que llegaron a los que no se rebelaron y a la descendencia de esas personas que Dios quiso meter a la tierra de Canaán. Hay un mapa que usted va a ver en un momento en su pantalla, a ver si se puede hacer grande, si lo puede ver. Hay algunas regiones, hay algunas tribus en este mapa que yo le estoy presentando. ¿Sí? Tenemos en Siria los heveos, en Fenicia los girgaseos, los heveos, los jebuseos, los pericitas, los amorreos, y por eso le decía que es importante que usted tenga un mapa, porque esta parte que yo le estoy presentando es Canaán. Ahí dice Canaán, ¿sí? Pero Canaán era no solamente Israel, sino era Jordania, era también el Líbano, eran algunos países actuales, pero en donde se asentaron aquellas tribus de las que nos habla Génesis 7:1. Dice también, amados hermanos, que los heteos, les voy a dar algunas citas bíblicas, voy a procurar hacerlo de una forma lenta, por si usted quiere en su hogar apuntarlas y leerlas después, tenga usted una base bíblica de acerca de estas tribus que había. Dice así: los heteos, también conocidas como hititas, habitaron originalmente en la región que hoy es Turquía. La referencia está en Génesis 23:10. Indica que muchos heteos vivían ya en Canaán mucho antes de la entrada de Israel a la tierra prometida. Y según Números 13:29, los heteos habitaban en la región montañosa de Canaán junto con los jebuseos y los amorreos. También nos dice: no se sabe mucho acerca de los gergeseos, pero aparecen en Génesis 10:15, 16 como descendientes de los cananeos. Los amorreos poblaban la región montañosa de Canaán. La palabra amorreo significa occidentales y se usa como un término genérico para designar a varios grupos. Tampoco se sabe mucho acerca de los fereceos. Una palabra similar en Deuteronomio 3:5 los traduce como ciudades sin muros. O sea que no vivían en una ciudad, ¿sí? Indicando que probablemente eran campesinos que habitaban en llanuras, en tiendas. Es decir, ¿verdad?, que habitaban fuera de los muros de las ciudades, en tiendas de campaña. Los heveos, que vivían en Siquem, en Génesis 34:2, y es posible que sean los horeos mencionados en Deuteronomio 2:12. La Biblia también habla de que se llamaban de una forma, pero también tenían otra. Por ejemplo, los heveos, que también eran llamados hititas, y así no se cambiaban el nombre, pero era la misma nación. Y los jebuseos, que eran los habitantes de Jerusalén, la referencia la tenemos en Josué 15:63. David los derrotó después de su coronación como rey de Israel, y eso lo tenemos documentado en segundo libro de Samuel, en su capítulo 5, del verso 6 al 10. E hizo de Jerusalén la capital de la nación y el centro religioso de Israel. Esta vendría a ser, amados hermanos, la introducción al estudio. Estas naciones de las que habla Deuteronomio 7:1, cuando Dios le habla a su pueblo y le dice que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, ¿sí? Dice, habrá muchas naciones, y más adelante en nuestro estudio vamos a hablar y vamos a ver que otras naciones adicionales de estas ya había en las regiones del Oriente Medio, y tenían diferentes nombres. Hoy, amados hermanos, no vamos a decir de dónde salieron, porque nuestro estudio más adelante, al parecer, es la unidad 2 y 3, en donde vamos a hablar de los patriarcas y las regiones. ¿De dónde salieron los hititas? ¿Quién fue el padre de los hititas? ¿Quién fue el padre de los gergeseos? ¿De dónde salieron? Recordemos lo que platicamos en el estudio anterior. Cuando Dios destruye,
cuando estaba Adán, Abel, Caín, Sem y todos sus hijos, que vimos que tuvo más hijos, ¿verdad? Como 60 y tantos hijos. Y que vimos también que había uniones familiares para que la tierra se poblara porque era mandato de Dios. Muy bien. Ok, ahí se formaron algunas tribus de parte de las uniones de estas personas. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero después, ¿qué pasó? Dios vio que la maldad se había multiplicado y Dios vio que había una perversión total y nuevamente destruye a todo lo que él había hecho, lo destruye. Dice la palabra que vino el gran diluvio y arrasó con animales, con plantas, con todo, excepto a Noé y a su familia. Entonces, nuevamente, amados hermanos, nos ponemos a pensar y nos hacemos la pregunta, ¿de dónde salieron los amorreos? ¿De dónde salieron los gergeseos? ¿De dónde salieron los heveos? ¿Cómo se formaron los jebuseos? ¿En dónde habitaron? ¿Por qué habitaron ahí? Todas esas preguntas usted las va a poder hacer. Pero ¿sabe qué? Yo le invito a que se consiga esos mapas porque vamos a ver las regiones muy interesantes. Pero también, amados hermanos, es importante que sepamos en dónde estaban asentadas esas culturas. Todo tiene una historia. Actualmente los países del Medio Oriente tienen una guerra encarnizada con Israel. ¿Y por qué sigue la guerra? Usted se preguntará. Hay cosas que la Biblia nos dice, como ya dije la vez anterior. ¿Cómo se formó nuevamente la humanidad? ¿Y cómo llegó el pueblo de Israel saliendo de Egipto? Y Dios les dijo, la tierra que fluye leche y miel, Canaán. Pero no nos dice de dónde salieron los filisteos que los estaban esperando para pelear. Ni nos dice otras cosas. Lo vamos a estudiar juntos, hermanos. Es muy interesante, muy necesario. Quiera Dios que usted esté interesado en aprender como es un servidor y vemos otros hermanos que junto con usted aprenderemos de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que sepamos y que Él nos hable. Veremos a los patriarcas, veremos a los padres, veremos a los jueces, veremos a los reyes, veremos los libros poéticos, veremos a los profetas. Vamos a tener una serie de estudios muy interesantes. Y yo le invito a usted, amado hermano, a que si es necesario también, es muy necesario, lea toda su Biblia. Empiece por el Pentateuco. Empiece desde hoy. Lea un capítulo, 2 capítulos diarios. Y va usted ahí leyendo y a entender lo que después Dios nos va a hablar a través de los estudios, hermanos. Le agradezco mucho su atención, su tiempo que ha dedicado a escucharme y le invito en el nombre del Señor Jesucristo que usted se una todos los miércoles a las 7 de la noche para que tengamos una serie de estudios muy interesantes, pero más que interesantes, necesarios para nuestra vida. Gracias, hermano, por este tiempo en esta tarde. Que Dios le bendiga y sea con usted. Gracias. Hasta luego.